Muy buenas noches, son las 8 en punto. Bienvenidos a su programa, la Masterclass de Medical Legal Center. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco que nos facilite su Facebook para llegar a más profesionales de la salud, más de 700,000 por esa página, por ese medio. Igualmente, yo quiero recordarles que si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado o es miembro de presidente de un colegio médico que requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no tiene más que solicitarlas. Con mucho gusto, yo entiendo que muchos colegios médicos siguen con su programa de eventos mensuales o semanales o quincenales. Y bueno, este medio es un bueno para hacerlo. Lo hacemos exclusivamente enfocado a la necesidad de su colegio médico o de su servicio médico, de su hospital público o privado incluso. Solamente tiene que solicitar la plática señalando que requiere una plática, el día que la requiere, la hora que la necesita, enviando un correo a mlc@gmail.com. No, perdón, ya me equivoqué, es atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y lo hacemos con mucho gusto, sin ningún costo para ustedes en tiempo de pandemia. Tiene que solicitarla nomás el día y la hora que la necesite y ese día queda agendada. También quiero recordarles que esta plática quedará grabada y estará disponible para todos ustedes en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas todas las sesiones que hemos tenido. Los lunes de teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. El martes, un podcast, un tema de 10 minutos, pues, una opinión de un servidor sobre un tema médico de actualidad. El miércoles, el miércoles la masterclass como el día de hoy, y de lunes a viernes la voz del residente. Es para residentes médicos que puedan generar comunidad médica por especialidad. El lunes la tenemos de anestesiología y de otorrinolaringología. El martes, pediatría y ginecobstetricia. Miércoles, medicina interna y urgencias. El jueves, ortopedia, traumatología y oftalmología. Y el viernes solamente cirugía general. Yo les recuerdo también que vean nuestras redes sociales. A partir del lunes tenemos gran, un obsequio para los médicos que que se registren en Instagram de Medical Legal Center o de La Voz del Residente. Yo les sugiero que lo vayan haciendo. Tenemos una sorpresa para todos los que estén inscritos y se registren que sigan la página de Instagram de Medical Legal Center o de La Voz del Residente. Igualmente, quiero recordarles que al terminar nuestra sesión está la sesión de preguntas y respuestas y que nos ayuden a elaborar las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no en el de chat, porque todavía me encuentro muy buenas preguntas en el de chat que no se elaboran porque no es el conducto correspondiente. Antes de presentar a nuestro invitado, en Medical Legal Center tenemos un compromiso permanente con la comunidad médica. Ustedes saben que en meses pasados tuvimos el caso de un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Luis Fernando, que fue acribillado en el estado de Zacatecas con motivo de su ejercicio profesional. Lo mismo ocurrió con el doctor Iram en Tapachula. Estas muertes no debieron haber ocurrido, y menos porque se trataron de muertes como consecuencia de su actividad profesional. Y hay un repudio completo de la comunidad médica, mientras no se dé con el responsable. Primero, no debieron haber ocurrido, pero una vez ocurrido, lo menos que se exige por parte de la comunidad médica es detener y procesar a quien haya resultado culpable. Eso no ha ocurrido en ninguno de los dos casos, mientras que la autoridad estatal, que es la competente, no dé con con estas personas y las detenga e inicie un proceso judicial, los estaremos recordando todas las veces que tengamos sesión aquí en Medical Legal Center, cualquier sesión en que me vean físicamente. Ahora sí, regresando a nuestro webinario, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Julián Eduardo Soto Abraham.
Es médico cirujano, graduado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en neurocirugía también por la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Neurocirugía. Cuenta con una maestría en ciencias médicas en el campo del conocimiento de neurocirugía por la UNAM. Es doctorado en ciencias médicas en el campo de conocimiento de neurocirugía, también en la UNAM, y candidato para ingresar al SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. Y él, un gran tema, neurocirugía para trastornos del movimiento, mitos y realidades. Doctor Soto, bienvenido, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y hablarles un poco de la experiencia de lo que hacemos en la práctica diaria de la neurocirugía. Doctor Soto, pues quiero además de darle la bienvenida, agradecerle, yo quiero además señalar a nuestro público que nuestro invitado, el doctor Soto, y todos nuestros invitados lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar a la comunidad médica y eso tiene un valor muy especial. Doctor Soto, ahora sí lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces a compartir mi Adelante, pantalla. adelante. Ujú. ¿Todo bien? Sí, espérenme un tantito. Ujú. Déjenme partir. Listo, ahí está, ¿no? Está perfecto, ¿Se alcanza a ver perfecto? perfecto. Ok, entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy Si es acaso hay que ampliarla nomás, doctor, o sea, hacerla grandota, si se puede, y si no, así está bien también. No, sí se Gracias. puede, claro, claro que se puede. Ahí está perfecto. ¿Ahí lo ven? Ahí está, perfecto. Ok. Vamos a hablar acerca de uno de los mitos acerca del abordaje de la neurocirugía, que es los trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento no solamente involucran a lo que es la enfermedad de Parkinson o las enfermedades degenerativas. Anteriormente se consideraba que el tratamiento quirúrgico era la última alternativa de manejo para estos pacientes, ya que se consideraba que primero que había que agotar las terapias farmacológicas, pero aquí lo que vamos a dilucidar un poco es que el manejo quirúrgico de estos padecimientos es inclusive más viejo o más antiguo que la terapia farmacológica que conocemos actualmente. Yo soy neurocirujano, como ya lo dijo el licenciado, estoy especializado en neurocirugía funcional y esterotaxia, que es prácticamente la rama de la neurocirugía que se encarga de manejar estos padecimientos. Vamos a ver un poco, conforme vamos estudiando medicina, abordamos de manera muy somera lo que es parte de los trastornos del movimiento. Pensamos que los pacientes con Parkinson solamente van a tener temblor, y me refiero ahorita con los pacientes con Parkinson porque es la enfermedad o la patología más notoria o la que abordamos de forma más común. Pero hay que considerar que pensábamos que es una enfermedad de pacientes ya mayores, pacientes geriátricos por arriba de los 65, 70 años de edad, pero actualmente conocemos que es una enfermedad multifactorial que se puede presentar inclusive en etapas muy tempranas. Hemos tenido pacientes muy jóvenes y tenemos un algoritmo de trabajo. Este que les muestro es prácticamente el algoritmo con el cual yo me entrené, que no es exactamente lo que se debe de hacer en la actualidad, pero nos sirve mucho para tratar de ejemplificar, ¿no? Recordamos que la enfermedad de Parkinson, que es la que vamos a tratar ahorita de inicio, el diagnóstico es clínico. Sí hay herramientas diagnósticas, sobre todo de gabinete o de estudios, que nos ayudan a complementar el diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico. De entrada, tenemos que hacer algunas pruebas de manejo con medicamentos, que eso lo hace específicamente el neurólogo especialista en trastornos del movimiento. Nosotros trabajamos a la par con la parte clínica y vemos si el tratamiento médico es efectivo para el paciente. Si el paciente tiene una mejoría en su calidad de vida, puede mantenerse el paciente con el tratamiento estable durante un tiempo. Anteriormente se consideraba que había que agotar todo el tratamiento farmacológico, es decir, que el paciente ya no tuviera una buena respuesta para considerar al paciente para un tratamiento quirúrgico. Eso era en un principio, estamos hablando de hace unos 15, 20 años. Actualmente eso no es tan cierto. El paciente para manejo de tratamiento quirúrgico el mejor paciente es el que tenga la mejor respuesta
con el tratamiento farmacológico, que eso es una paradoja, es decir, ¿cuándo operar al paciente? La respuesta es cuando el paciente tenga la mejor respuesta al tratamiento médico, porque va a tener la mejor respuesta al tratamiento quirúrgico. Entonces ya tenemos que caracterizar al paciente cuál es el síntoma que más le incapacita. Siempre pensamos que el temblor es el síntoma más notorio de la enfermedad de Parkinson, pero hay otros síntomas como es la rigidez, la bradicinesia, que llámese la lentitud de los movimientos, los trastornos de la marcha, la inestabilidad postural, y teníamos un algoritmo de trabajo en los que lo clasificábamos dependiendo de la severidad de la enfermedad, en qué es lo que le íbamos a hacer. Esto se lo muestro porque es como en un inicio empezamos a abordar el tratamiento. No es tan cierto en la actualidad, ya no es tan válido. Les voy a hablar un poco de historia, digo, para ejemplificar más o menos dónde estamos situados. Como les comento, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en un inicio se empezó de forma quirúrgica antes del advenimiento de la terapia farmacológica. Tenemos los antecedentes, por ejemplo, aquí de a principios del siglo XX, de René Lerich, que reportaron risotomías, que es una denervación de raíces cervicales, sobre todo para pacientes con rigidez. Pollock hizo una risotomía más extensa, pero los resultados eran muy variables, sobre todo con la morbilidad que tenían estos procedimientos. Inclusive se hicieron procedimientos abiertos a nivel del sistema nervioso central como una piramidotomía con mejoría del temblor, pero los pacientes desarrollaban una plegia, es decir, una incapacidad más notoria que la propia rigidez que tenían los pacientes. Y algo que se hizo muy notorio fue cuando se empezó a hacer Walker las pedunculotomías para manejo sobre todo de los síntomas de rigidez. Meyers en 1939 reseca la cabeza del núcleo caudado con una mejoría notoria del temblor y la rigidez. Esto es importante porque esto, por ejemplo, no sé si ustedes tengan conocimiento de los trabajos que hizo el doctor Madrazo y el doctor René Drucker por ahí de los 80s, básicamente estaban enfocados a hacer una lesión del caudado y posteriormente un trasplante de células, pero básicamente la mejoría de la cirugía estaba en base a la lesión que se le producía al caudado. Algo muy notorio, como todo en medicina, es por serendipia. Cooper, al intentar realizar una pedunculotomía para los pacientes, presenta un sangrado de esta arteria, la arteria coroidea, hace un clipaje y el paciente tiene una mejoría sobre todo del temblor. Entonces, empezaron a hacer procedimientos selectivos para mejorar el temblor, la rigidez en los pacientes con Parkinson. Hay que aclarar que esta pedunculotomía no estaba pensada para un paciente con Parkinson, pero tenía como enfermedad agregada del Parkinson, y al tener este clipaje de esta arteria, el paciente mejoró. Entonces empezaron a hacer procedimientos selectivos, pero vuelvo a aclarar, era mucha la morbilidad que tenían los pacientes. Después de la época de los 50 empezó la carrera de la esterotaxia, que es los procedimientos que hacemos actualmente, que son procedimientos ya más específicos, con una especificidad más puntual, mínima invasión, y obviamente se fueron diseñados para trastornos del movimiento. Nosotros en medicina tenemos que evaluar cómo vamos a tener la mejoría y sobre todo cuando hacemos procedimientos quirúrgicos. Entonces aplicamos escalas de planimetría, sobre todo para ver cuál es el grado de disfunción que tiene el paciente, cuál es el grado de avance de la enfermedad y qué porcentaje de mejoría vamos a esperar con un tratamiento ya sea farmacológico y quirúrgico, y eso nos va a llevar al éxito del tratamiento que estamos ofreciendo. Actualmente tenemos muchas técnicas de imagen. La tecnología nos ha servido, nos ha ayudado para tratar de mejorar estos procedimientos quirúrgicos. Yo empecé haciendo esto a principios de los 2000 y todavía me tocó hacer procedimientos, no con estas técnicas de imagen que tenemos en la actualidad, sino con procedimientos como nosotros llamamos ventriculografías, que es inyectar directamente aire o medio de contraste a los ventrículos para poder dibujar algo que se llama la línea intercomisural y podernos guiarnos de forma estereotáctica dónde estaban los núcleos. Tenía buena precisión, pero obviamente requería un mayor cálculo y tenía más movilidad para los pacientes. Con estas imágenes que tenemos ahorita, se pueden empalmar estudios tanto de tractografías como estudios de imagen ya más definida como resonancias 3 teslas, con los procedimientos con los que vamos a calcular los targets quirúrgicos, que pueden ser las tomografías o las resonancias, ¿no? Y nos puede dar un detalle tan específico como poder caracterizar los núcleos anatómicos, en este caso los núcleos basales, que es donde vamos a tener nuestro área de interés, y poderlos clasificar y ser más precisos cada vez
para la localización de los núcleos, que son núcleos muy pequeños, ¿no? Entonces podemos tener estas imágenes, por ejemplo, esta es una simulación de cómo colocamos un electrodo, para en este caso estimulación del núcleo subtalámico, la estructura, cómo va a quedar situado nuestro electrodo y cómo va a ser la estimulación. Esto se los pongo porque se ve muy bonito, pero no solamente es la cuestión de la imagen, sino también la cuestión de la exploración clínica durante el procedimiento. Hay que aclarar que estos pacientes, la mayoría de ellos se opera bajo anestesia regional, pacientes despiertos, y tenemos también el apoyo de estudios neurofisiológicos, como es el registro de los núcleos. En este caso, abajo se ve ejemplificado el registro del núcleo subtalámico. Esto nos lleva a tener una mayor precisión de dónde queremos dejar situado el caso de dejar un electrodo de estimulación o en el caso de hacer una lesión. La lesión refiere a hacer una lesión por medio de calor, en este caso radiofrecuencia. Anteriormente estas lesiones las hacíamos por un método que se llamaba leucotomía, que era como un pequeño bisturí que introducíamos al núcleo y hacemos un pequeño corte muy selectivo de las fibras o de las células para tener el efecto de desconexión que queríamos en estos sitios. Y bueno, estas técnicas nos han permitido a poder caracterizar y categorizar los núcleos con mayor precisión y algo más importante, situar los electrodos en el sitio específico que los quisiéramos dejar para lograr la estimulación. Es decir, hacer una estimulación más selectiva cada vez para que la mejoría de los síntomas de los pacientes sea más selectiva. Estas técnicas de imagen pues prácticamente ayudan para poder ejemplificarlo. Nos apoyamos con sistemas de navegación, con sistemas de planeación estereotáctica, que es prácticamente un entrenamiento muy selectivo para poderlo hacer. No solamente es cargar imágenes y poderlas hacer estos esquemas, estos templates, sino poder caracterizar cómo queremos la localización o la situación de la lesión o de los electrodos. Actualmente tenemos las estratigrafías, y eso porque se los muestro, porque el estudio de las estratigrafías se utilizaba muchas veces de forma experimental para poder ver la conectividad que tenían estas áreas, ¿no? Y cada vez no solamente estamos viendo que la conectividad es una conectividad física, es decir, una conectividad entre regiones a través de los tractos o de los axones, sino cada vez tenemos que las enfermedades, sobre todo neurológicas y en este caso de los trastornos del movimiento, hay una conectividad selectiva por las áreas, no necesariamente tienen que ser áreas contiguas, sino áreas muy lejanas, corticales, con núcleos basales, y tienen una relación directa con la evolución del proceso de la enfermedad. Entonces estamos muy encaminados a tratar de influenciar sobre estas áreas de conectividad para ser cada vez más selectivos en la mejoría de los síntomas. Entonces, lo que hacemos ahora, estamos planeando ya directamente no solo sobre estructuras o sobre núcleos anatómicos, sino ya estamos planeando directamente sobre las fibras o sobre los tractos para ver qué es lo que queremos mejorar, si es el temblor, si es la rigidez, en el caso de otras enfermedades que no es el tema de la charla de hoy, como los trastornos psiquiátricos, en qué síntomas específicos del trastorno de la enfermedad, ya sea depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno agresivo, queremos influenciar, sin afectar otras áreas anatómicas que puedan tener un efecto adverso por la realización de estos procedimientos. Aquí les muestro de manera muy general cómo empezamos a hacer esto. Estas son las famosas ventriculografías, es decir, introducíamos una cánula al ventrículo, hacíamos una punción ventricular, inyectábamos medio de contraste y literal sacábamos una placa de rayos X, hacíamos un dibujo de lo que era el ventrículo, la línea intercomisural, y en base a décimos hacíamos el cálculo. Yo todavía me tocó hacer esto, era muy laborioso y obviamente pues, mucho más tardado para el paciente, para nosotros, tenía cierto rango de error que había que corregir y obviamente pues la morbilidad de los pacientes era un poquito mayor, ¿no? Actualmente con todos los sistemas de neuromodulación, estos son los sistemas de neuromodulación, que es básicamente el mismo sistema que se usa de los marcapasos cardíacos, son neuroestimuladores o generadores de pulso que conectados a cables eléctricos que van directamente a electrodos cerebrales, podemos hacer una estimulación eléctrica selectiva en ciertos núcleos cerebrales o en tractos o fibras neuronales, ¿no? Yo empecé haciendo esto más o menos en el año de la década de 2006, ya tengo pues algún camino recorrido, es básicamente la experiencia de los casos que hemos tratado.
Por cuestión de costos, que después ya les hablaré, la cirugía ablativa o la lesión es un poco más socorrida, sobre todo en medio público. Desgraciadamente los sistemas de estimulación cerebral siguen siendo pues de alto costo, entonces no está al alcance de todos los pacientes en la actualidad, pero cada vez las empresas han bajado sus costos para que pueda ser un poco más accesible a la población abierta, ¿no? Les voy a mostrar unos videos de cómo es el procedimiento para la gente que no está familiarizada. En este video vemos que el paciente está despierto. Quiero ver, esto es una cirugía para el manejo del temblor, es unilateral, es una lesión. Vean cómo, en este caso, yo trabajo en un hospital de cineastas con los residentes de alta especialidad. Y vean el momento que bajamos el electrodo, veamos al sitio y el temblor cede del paciente. Así de preciso es este tipo de cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas técnicas de imagen que les comenté nos permiten ser específicamente selectivos sin dañar al paciente, ¿no? En este caso en particular ese no tiene sonido. Vean aquí en este caso el temblor de la paciente, mucha discapacidad. Aquí estamos bajando la cánula de electrodo y quiero que vean cuando llega prácticamente la cánula al tope, es cuando estamos en el blanco y en ese momento se va a batir el temblor de la paciente. Esto es lo que nos llamamos la precisión y sin afectar otras áreas. Esto nos da la exactitud de la planeación de los casos de neurocirugía funcional. Esto es importante porque los pacientes pensaban que al momento de operarse pues iban a tener algún efecto adverso, puede haber alguna hemorragia, algún sangrado. Sí lo puede haber, pero con todas estas técnicas de imagen y estas técnicas de planeación, cada vez el error se va minimizando. Manos sobre tus rodillas. Aquí les pongo un caso de un paciente de estimulación. Es un paciente que, como se fijan, tiene una postura bastante discapacitante, postrado. El temblor era importante. El paciente está, a pesar de todo esto, con efecto de medicamento. El medicamento ya no le funciona de manera adecuada, ¿sí? Vean cómo tiene el temblor y prácticamente pues, la discapacidad que tiene el paciente, ¿no? Esto es previo a la cirugía, es prácticamente unos días antes de la cirugía, ¿no? Estamos haciendo la prueba de la rigidez. Vean la postura que tienen los pacientes, sobre todo cuando tienen sobre todo mucha rigidez. Haga un puño con este y este flojito. Eso es, así. Eso es, ahí está la rigidez. Como les comento, los pacientes lo evalúan. Esto lo hacemos en comunicación con la parte de medicina clínica. Ahora hagan sus manos así, como yo, como si fueran jaladas, y las piernas flojitas. Y les quiero mostrar ahora el caso del paciente posoperado prácticamente al día siguiente de la cirugía. Si se fijan, todavía tiene las huellas de la canalización, todavía tiene los parches. Tiene un pequeño temblor que todavía no se corrige del todo, ahora? Pero vean la postura, cómo cambió. Cómo ha cambiado la capacidad en su vida, las funciones. Okay. ¿Qué porcentaje de satisfacción tiene ahora con los electrodos? Ok, ¿podemos contar ahí? Empiece a contar. Tire sus brazos. Si recuerdan, vean la postura, como no la podía sostener. Ahorita prácticamente está en una posición completamente recta. En el pecho. Eso es. Ahora haga la pinza, la que le he enseñado. Abrir y cerrar. Amplio, rápido. Abrir y cerrar los puños. Okay. Ponga los brazos en el pecho. Levántese rápido. Okay. Baje los brazos. Eso prácticamente y camine hacia allá. No lo podía hacer, aún con efecto de medicamento. Y vean cómo cambia la postura. Todavía tiene un poco de inestabilidad, pero esto es prácticamente los días previos a la cirugía. Ok. Este es un caso no de paciente con Parkinson, es un paciente que tiene temblor esencial. Vean cómo tiene el temblor prácticamente más de postura en la mano derecha. Este es un paciente que es músico y obviamente eso le imposibilitaba su práctica de su trabajo. Vean igual cómo cuando llegamos a bajar el electrodo,
prácticamente el temblor se va a corregir. Y esto es al día siguiente de la cirugía. ¿Se acuerdan de cómo la maniobra de tomar el vaso no lo podía hacer? Ahorita prácticamente ya lo puede hacer de forma normal. Esto se los muestro en particular porque esto es un procedimiento que hacemos de forma habitual en nuestro país. Es un procedimiento que inclusive me atrevo a decir de bajo costo y con alta efectividad. Y esto viene a colación con un video que les voy a mostrar al final de lo que se está viniendo como nueva tecnología para el manejo sobre todo en este caso que es el temblor esencial. Este es un caso que siempre muestro y les muestro porque esta es la enfermedad tan discapacitante que puede ser. Este es un médico que es cirujano vascular que acudió con nosotros. ¿Su nombre? Soy López Herrera Ojeda, soy originario del estado de Chihuahua, tengo 52 años, yo fui cirujano vascular hasta hace 7 años. Ahí ya. Y obviamente vean la discapacidad que le producía. Esto es con efecto de medicamento. Aquí tienen una gran cantidad de discinesias que son ya efectos no deseados del tratamiento, sobre todo con la levodopa. Y vean los problemas de marcha que tenía. ¿Puede levantarse? Esto es prácticamente los 3 meses de la cirugía. Vean cómo mejoró su postura, su marcha. Esta es la marcha previa a la cirugía. Era muy errática y prácticamente pues, el paciente ya no podía hacer sus actividades de la vida diaria. ¿Cuántos años tiene, José? 60. Ok. Este es ¿Cómo otro está tomando paciente su de los medicamento últimos que ahorita? operamos. Es un paciente que también es músico, toca la La trompeta. levodopa cada 4 horas. ¿Hace cuánto tiempo le hicieron el diagnóstico de Ya Parkinson? el efecto de la levodopa le producía muchas disquinesias que le impedían hacer su Muy trabajo. bien. ¿A qué hora fue la última dosis de levodopa que tomó? Ayer como 8:30 de la noche. Eso es. Esto se los muestro porque esta es la parte que Neurología Clínica nos apoya para la evaluación de la respuesta que tienen con levodopa. ¿Y por qué viene esto a colación? Porque los pacientes mejores candidatos a cirugía son los que tienen todavía una buena respuesta al tratamiento farmacológico, no como se pensaba antes que ya era la última alternativa de tratamiento. Entonces, el paciente que tiene su mejor periodo de ON y ya tiene un periodo de la enfermedad estable, ese paciente puede ser el mejor candidato a cirugía, independientemente que tenga que seguir tomando medicamentos. Inclusive podríamos reducir la cantidad de medicamentos que puede tomar, ¿no? Entonces, esta prueba de levodopa es importante porque nos da el criterio de qué tan bien le va a ir al paciente con la respuesta, en este caso, de una estimulación cerebral profunda, ¿sí? Tenemos que igualar ese efecto de la levodopa, inclusive mejorarlo y reducir los efectos no deseados del medicamento. Esto es porque algún tema se discutió de que si el paciente tiene buena respuesta al tratamiento farmacológico, ¿cuál sería la indicación de operarla? Pues esa, precisamente, la buena respuesta que tiene el tratamiento farmacológico. Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad degenerativa, el paciente no se va a curar, va a seguir con los síntomas, va a seguir dependiendo de los medicamentos, pero el tener una terapia alternativa, en este caso como una cirugía, la estimulación cerebral, 100, 99, va a ayudar 98, a su calidad de 97, vida. 96, 95, 94, 93, 92. Voy a adelantarlo un poquito. Esto es previo a la cirugía. Vean los problemas que tiene el paciente, sobre todo para la rigidez, la marcha, dar las vueltas. Es lento, ¿sí? Y vean la marcha como es un poquito... Este paciente tiene una enfermedad no tan avanzada, no como los pacientes que vimos previamente, pero lo que les quiero ejemplificar es cómo hemos cambiado en los criterios para el manejo de la cirugía. No bracea, arrastra un poco la pierna, ¿sí? Y vean al dar la vuelta cómo le cuesta trabajo. Alguien podría decir, bueno, pues este paciente puede quedarse un buen tiempo, pero como les aclaraba, este paciente ya tenía la discapacidad para hacer su trabajo, sus actividades de la vida diaria. Y este es después de la cirugía, aquí solamente sin tratamiento, con el puro equipo implantado, sin estar con efecto de medicamento todavía. Vean cómo mejoró la bradicinesia, que es la respuesta al movimiento, que por ejemplo en el caso de él que es músico, es vital para hacer su trabajo.
Voy a adelantar un poquito para que vean el movimiento de las piernas, cómo es prácticamente la mejoría. Inclusive mejora su expresión, el fraseo de la voz también mejora. Y quiero ver que vean la marcha, vean cómo mejoró la marcha en cuanto a la agilidad y las vueltas que le costaba mucho trabajo a él, ¿no? Prácticamente al mes de operado. Y aquí ya está con el equipo prendido y también ya tiene el tratamiento farmacológico que inclusive se disminuyó. Mejora su expresión facial, como pueden notar. Son más rápidos sus movimientos. Y ahorita lo que quiero que vean es cómo, ya vean cómo alza más la pierna. Y ahorita que se pague al caminar. Como ya su marcha es un poco más suelta, más normal, las vueltas ya no se atora tanto, lo puede dar. Y eso pues es algo que agradece el paciente, que ya mejora su calidad de vida, ¿no? Es otro paciente que también tenía un poco más de rigidez y bradicinesia. Él también es una enfermedad unilateral, es decir, tenía más afectado un solo lado, no como los pacientes que vimos anteriormente, pero él tenía mucha lentitud. Vean, compárenlo, un brazo con el otro. Le cuesta más trabajo de ese lado. Y ven el problema de la marcha que tenía, que le costaba iniciar la marcha. Es una marcha fascinante, se quedan como imantados, pegados al piso, y vean cómo dar las vueltas, cómo le costaba trabajo. Y eso, pues para gente que está en edad productiva o en etapa productiva, pues es bastante discapacitante, no pueden andar solos, les da miedo salir a la calle, por el riesgo de que se puedan caer, subirse al transporte público es muy complicado para ellos. Vean cómo se quedan pegados, ¿no? Entonces, si ustedes vieron el video previamente, pensaban, pues el paciente casi no tiene síntomas. El problema era más la cuestión de la bradicinesia y la alteración de la marcha que tenía este paciente. Y les voy a mostrar. Creo que ya no tengo aquí el prequirúrgico. Bueno, el tema aquí es que el manejo de los síntomas de la enfermedad de Parkinson se han limitado al manejo de dos blancos quirúrgicos, que es el núcleo subtalámico y el globo pálido interno, que siguen siendo muy efectivos. De hecho, es el gol estándar para el tratamiento, dependiendo de la escuela que uno quiera hacer. Antes se pensaba que el globo pálido era más para los pacientes con rigidez y bradicinesia, y el núcleo subtalámico para pacientes que tenían diskinesias o temblor o trastornos de la marcha. Creo que ambos blancos, es un tema de discusión en todos los foros internacionales, son igual de efectivos. Más bien depende con el cirujano cuál tenga la experiencia mayor y con el cual se sienta más cómodo. Pero esto ha llevado a todo el conocimiento, sobre todo de fisiología, neurofisiología, a proponer nuevos blancos quirúrgicos, que todavía no están autorizados o aceptados de forma internacional, pero han mostrado cierta utilidad para el manejo de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El hecho de las terapias de neuromodulación nos ha invitado a atrevernos a explorar otras áreas. Anteriormente, como les comentaba, hacíamos procedimientos ablativos de forma más convencional, pero eso nos limita a hacer lesiones sin tener mucho conocimiento de qué podía pasar con esas lesiones en efectos, sobre todo no deseados.
La terapia de neuromodulación es una terapia reversible, es decir, si no funciona, lo apago y punto, o modifico los parámetros de estimulación. Y si no funciona, pues simplemente quito el electrodo y no genero un daño mayor al paciente. Entonces, esto ha desarrollado que podamos explorar otras áreas del cerebro, como blancos o targets, para ver si mejoran estos síntomas de la enfermedad, ¿no? Los tradicionales, como les comentaba, pues es el tálamo, el globo pálido, el núcleo subtalámico, y actualmente se están proponiendo otros como son el área subtalámica, como son las regiones premiscales, la zona inserta, el núcleo pedúnculo pontino y la corteza motora. En realidad todos están conectados de alguna forma, pero habría que ver cuál es el síntoma que queremos mejorar para ver cuál podría ser el más específico, ¿sí? La estimulación de la corteza motora es algo también antiquísimo, se ha utilizado para muchas cosas, inclusive actualmente hay una terapia de tratamiento para los pacientes con Parkinson, que es la estimulación magnética transcranial, que parte de este principio, y bueno, se ha utilizado de forma experimental. Hay mejoría sobre todo de la braquinesia y de los trastornos de la marcha, pero aquí el tema que tenemos en consideración es que no hay un sistema de estimulación cerebral diseñado para este propósito en la actualidad, ¿no? Los estudios que se han hecho, sobre todo en modelos animales, y se han trasladado a ensayos clínicos, nos han dado pues una buena expectativa de que esto puede, en algún momento, si se desarrolla un sistema de estimulación adecuado y se hace una forma de caracterizar el área motora de forma más específica para no producir efectos adversos, como una alternativa de tratamiento, sobre todo para trastornos de la marcha. El núcleo pedúnculo pontino es algo que tuvo mucha boga en la época de este siglo, en la década pasada. Tiene mucha relación también con los modelos animales, inclusive se consideró como que era un marcapaso para el movimiento. Se utilizó también para lo que son trastornos de la marcha, que salva aclarar que los trastornos de la marcha es de los síntomas más discapacitantes para los pacientes con trastornos de movimiento, sobre todo los pacientes con Parkinson, y aunque tengan una buena respuesta en los síntomas de rigidez o de temblor, a veces el trastorno de la marcha no mejoran del todo con los núcleos o los targets adicionales. Se hicieron estudios, como les comento, desde modelos animales, como todo en medicina, y se vio que, por ejemplo, en pacientes con estimulación, combinado con estimulación del núcleo subtalámico, tenían una buena respuesta de los síntomas cardinales de la enfermedad, como es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, pero también tenían mejoría en la cuestión de la marcha. El problema es que había que implantar electrodos tanto en el núcleo subtalámico como en el núcleo pedúnculo pontino, y esto pues complicaba un poco las cosas en cuanto a cuestión de costos, y hasta la fecha no se ha autorizado como una terapia específica para los pacientes con enfermedad de Parkinson. La zona inserta también es algo que ha generado cierta inquietud, sobre todo para la mejoría del temblor en los pacientes que son predominantemente tremorígenos, que es un área que está muy pegada al núcleo subtalámico, a las regiones premiscales, que es algo específico, pero aquí lo que se ha descubierto con los estudios de difusión y de tractografías es que no es tanto relacionado con un núcleo, sino más bien con las fibras o los tractos que por ahí pasan, que les había ejemplificado que cada vez hay que ser más específico y tratar el tracto. La zona inserta caudal se ha utilizado más para manejo del temblor. De hecho, es algo que se está ejemplificando ahorita no solamente para manejo del paciente con Parkinson, sino para el paciente con manejo con temblor esencial, y ser más específico para la estimulación. El núcleo o el target inicial para el manejo del temblor esencial, como les mostré en el video, es el tálamo. Pero el tálamo, el problema es que es muy grande, es muy difícil de caracterizar, de localizar, y podemos tener una serie de efectos adversos que a veces complican la evolución del paciente, ¿no? Y bueno, esto tuvimos una charla. Estos son los procedimientos que tenemos que hacer para la neurocirugía de trastornos de movimiento, que es la esterotaxia, como les comentaba, para la implantación de electrodos o hacer lesiones selectivas, la radiocirugía, y algo que ha llevado mucho en boga actualmente, sobre todo en los países de primer mundo como Japón, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, es la lesión por ultrasonido, el HIFU, que es algo que se ha propagado porque se anuncia como la cirugía sin cirugía, es decir,
No hay que hacer una incisión, no hay que introducir ningún electrodo y el paciente se puede hacer en un equipo de resonancia magnética controlado. Tenemos la visión de la lesión y se puede controlar en cierta forma la lesión, ¿no? Entonces les quiero mostrar este video. Es parte de la promoción que se hace. Esto no está en la actualidad en nuestro país todavía por los costos, pero se mostró como algo muy prometedor, ¿sí? Esta es la empresa que lo promociona a nivel mundial. Y bueno, como les comento, es una plataforma montada en un resonador magnético. El paciente está despierto. Se pueden hacer unas pruebas que le hicimos al paciente. Se le coloca un casco, que es prácticamente el casco como si fuera una radiología. Se introduce al equipo de resonancia magnética. Ese casco va a hacer la lesión por ultrasonido. Se ven las imágenes en tiempo real, que es una de las ventajas que tiene este procedimiento. Se puede controlar la temperatura. Y algo que se programó mucho es que no se requiere entrenamiento quirúrgico para poderlo hacer, es decir, lo puede hacer un neurólogo o un neuroradiólogo, ¿no? En su momento. Algo que no me parece del todo adecuado. Ahí vean cómo está aumentando la temperatura, que es básicamente el principio de la radiofrecuencia, y cómo la mejoría del paciente en ese momento es inmediata, ¿no? La mejoría en el trazo caligráfico, en el control del temblor. Pero bien, por ejemplo, aquí el paciente se tiene que rasurar por completo, se tiene que colocar el marco para la esterotaxia. Y ahorita la única indicación es para temblor. No hay indicación para la enfermedad de Parkinson como tal. Los beneficios pues, son estos. Es la mejoría inmediata. El paciente puede hacer un procedimiento inclusive ambulatorio. Pero algo que no nos dicen es el costo. Es un equipo que cuesta más arriba de 6 millones de euros. No hay ninguna ahorita plataforma, ningún hospital público y privado que lo tenga. Y como le comento, es una limitante. Aquí les muestro la lesión al día 1, al día 7, al día 30 y al día 90. En la imagen contralateral les pongo un ejemplo de un caso propio de una lesión por radiofrecuencia que se hace con esterotaxia, con el procedimiento convencional, un trépano, una lesión con paciente despierto, como que vieron del paciente con el temblor. Y vean el tamaño de la lesión, es muy similar, los resultados son muy iguales, nada más que esto se tiene que hacer bajo un entrenamiento quirúrgico con el conocimiento de las áreas anatómicas y de los efectos adversos que puede haber. Y esto, bueno, pues es algo que se hace pues, de forma con la tecnología que tenemos actualmente. Ambos procedimientos son válidos. Aquí yo lo que yo expresaría son los costos, que no está al acceso de todos los pacientes, y en nuestra población es algo que todavía no se puede hacer de forma rutinaria. Entonces, aquí a lo que quiero considerar, y es el tema final de mi plática, es que el uso de procedimientos ablativos, como ahorita se están poniendo en boga, todavía siguen siendo válidos. Es una alternativa efectiva para algunos pacientes, sobre todo por la cuestión de los costos. No hablé de los costos de una estimulación cerebral, pero los costos de una estimulación cerebral rondan alrededor de $1 millón en la actualidad, ¿no? Con el tema de hospitalario, el equipo cuesta alrededor de $35,000 a $40,000. Entonces, no está el acceso todavía de toda la población. Un procedimiento ablativo, pues ronda alrededor de unos 80, 100 mil pesos en cuanto a la cuestión del procedimiento en materiales, equipo quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia es notoria y puede ser una alternativa para pacientes bien seleccionados, ¿no? Aquí lo importante, como cualquier cosa en medicina, es la adecuada selección del caso. Eso va a depender, va a trascender en el éxito del procedimiento con los resultados que nosotros decíamos. ¿Se pueden hacer combinación de blancos quirúrgicos? Sí, pero hay que entender qué es lo que queremos hacer. Por eso es la importancia de la anatomía y de la neurofisiología y, como les comentaba, de la conectividad entre estructuras para ver qué es lo que queremos modificar. Los procedimientos pueden ser tan rutinarios
que, por ejemplo, yo les comento a los residentes, un residente bien entrenado lo puede hacer, es un procedimiento hasta cierto punto sencillo. Aquí lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es importante el último rubro, el campo del conocimiento y las nuevas tecnologías, entenderlas cómo pueden desarrollarse para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Hay que hacer lesiones o hay que hacer una neuromodulación? Ambas son válidas. Aquí lo importante es la selección, hacer un traje a la medida para cada paciente. ¿Qué vamos a estimular o lesionar? Fibras o cuerpos neuronales, ambos son válidos, dependiendo de lo que contamos con planeación quirúrgica y qué es el síntoma que queremos modificar. ¿Qué parámetros de estimulación en el caso de la neuromodulación? Es una gran pregunta. Es un tema de discusión porque también eso se tiene que adecuar a la respuesta que tengamos el paciente. Hay algunos pacientes que tienen respuestas con parámetros estándar y hay otros pacientes que tenemos inclusive que elaborar varios programas de estimulación para tener la mejoría. Y algo muy importante en neurocirugía funcional, ¿qué tratamos? ¿Enfermedades o síntomas? Yo creo que síntomas. Las enfermedades van a seguir su evolución, pero lo que queremos hacer es mejorar los síntomas del paciente. Y algo que les dejo de conclusión, pensar es fácil, actuar es difícil, pero poner los pensamientos en acción es lo más complicado de hacer, es decir, atreverse a hacérselo. Y sin integración de la norma, el progreso no es posible. En medicina siempre hay que atreverse a un paso más adelante. Muchas gracias y estoy abierto a sus comentarios. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Si nos ayuda a dejar de compartir para ver no solamente los dos, hay varias preguntas. Nos dice Francisco Estrada, muy buena charla, felicidades al doctor. ¿Cómo es la anestesia en la cirugía? ¿De qué tipo? La anestesia habitualmente es una anestesia local, el paciente está despierto. El paciente tiene que tener una preparación previa, sobre todo si son pacientes muy ansiosos, que no vayan a cooperar en el procedimiento, pero algo muy importante que es que el paciente tiene que estar despierto para tener la respuesta clínica en su momento. Y la otra situación es que en algunos pacientes que no se puede hacer despierto, se hace bajo técnicas especiales de neuroanestesia, que es básicamente una sedación profunda, y en el momento de la cirugía que requeramos sobre todo un microregistro, se cambian los parámetros de la anestesia, pero eso tenemos que ir de la mano con el neuroanestesiólogo, sí que sí. O sea, es parte fundamental del equipo del anestesiólogo. Excelente. Minerva Contreras, ¿cuánto tiempo dura el efecto terapéutico de la cirugía? Eso es una muy buena pregunta y eso va a variar de cada paciente y como les comentaba, en el momento en que se opere. Algo muy cierto, y eso es una expectativa que se genera el paciente, que yo me opero y ya me mejoré los síntomas. No, hay que tomar en cuenta que la enfermedad sigue su evolución. En el mejor de los casos, y una buena expectativa de tratamiento, sobre todo con la neuromodulación, pueden ser una buena respuesta entre unos 7 y 10 años, ¿sí? Con una lesión se espera una buena mejoría de los síntomas entre unos 5 y 7 años, siempre y cuando la enfermedad se mantenga estable. Actualmente los sistemas de neuromodulación o de estimulación cerebral son recargables. Entonces pueden tener una vida media de entre 15 a 20 años de duración los equipos. Entonces, ¿a qué va todo esto? Si un paciente es joven, lo ideal sería hacer una terapia de neuromodulación con un equipo recargable que tenga una vida media pues larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente lo más costoso del equipo es el estimulador, el generador de pulso. Pero pues una buena expectativa es más o menos unos 5 o 7 años con buenos efectos y posteriormente se puede ir modulando la respuesta dependiendo de la evolución de la enfermedad. Excelente, dice Mirna Arauz, felicidades, qué interesante trabajo. Antonio Durán dice, al paso del tiempo se han cambiado los tratamientos médicos para el temblor esencial. ¿Y en qué tiempo, en qué límite en el uso de medicamentos se decide el tratamiento quirúrgico? Lo del temblor esencial es una pregunta muy válida. El temblor esencial casi siempre se presenta en etapas ya más avanzadas de edad, ¿no? Y va a depender mucho de la discapacidad que le presenta el paciente. Sin duda, los tratamientos farmacológicos son efectivos en el inicio de la enfermedad, pero si el paciente le genera reacciones adversas al tratamiento farmacológico o a pesar del tratamiento farmacológico el paciente le discapacita, como en el caso que le presenté que el paciente era músico, la terapia quirúrgica tiene mucha validez, ¿sí? Habitualmente el temblor esencial es bilateral,
¿sí? Entonces, lo ideal es siempre hacer una terapia de neuromodulación, pero actualmente, si el temblor discapacitante se trata el lado dominante, el lado más afectado para las cuestiones de la vida diaria, y con una lesión, ya sea por radiofrecuencia o por ultrasonido, como les mostré en el video, es válido, y ahí sí podemos librar al paciente del tratamiento farmacológico en un buen tiempo. Excelente. Dice Antonio, Leo Lagarde, magnífica plática, impresionantes resultados. Felicidades. Juan Carlos Martín Cardiel, ¿en cuántos hospitales de Ciudad de México y otros estados hacen estos tratamientos y costosos y costos promedio? Bueno, en realidad lo que se pide como requerimientos mínimos de un hospital es que tenga, pues obviamente, una sala de quirófano, y en cuestiones de equipamiento, pues que tenga una resonancia mínimo de 1.5 teslas y un equipo de tomografía para hacer la planeación. Entonces, técnicamente, en cualquier hospital que cumpla esas características se puede hacer. Los equipos, habitualmente, como cualquier procedimiento quirúrgico, los equipos se llevan, los proveedores llevan los equipos para planeación quirúrgica, los marcos de esterotaxia. En el caso de lesión, los de radiofrecuencia se pueden llevar. Los costos son muy variables. Por ejemplo, en el medio público, donde actualmente lo hacíamos, bueno, eso antes del INSABI, porque el INSABI nos modificó todo esto de los procedimientos. El paciente adquiría su equipo, que había un precio especial por parte de las empresas, que era un programa que se llamaba Viva México, y más o menos el costo era alrededor de unos 230, 270 mil pesos del equipo, el puro equipo. Les daban planes de financiamiento, podían hacer la cobertura del equipo en pagos, y los costos que hacía el hospital pues oscilaban alrededor de unos 25, 30 mil pesos, que eran costos de materiales, de los equipos de los estudios de resonancia, radiografía, tomografía. El nivel privado pues varía. Como les comento, la estimulación puede andar alrededor de 1.200.000 por los costos del equipo. Los equipos se elevan muchísimo a nivel privado, están alrededor de 600,000 pesos, 700,000 pesos a nivel privado. Y ya depende mucho del hospital los costos que ellos vayan a elevar, ¿no? Pero más o menos son alrededor. La lesión, que es la cirugía ablativa, pero es solamente unilateral, esa los costos a nivel privado pues se reducen muchísimo. Pueden estar alrededor de 150, 200,000 pesos, y esto básicamente es por rentas de equipo de esterotaxia, que es básicamente lo caro, ¿no? Excelente. Nos dice también Séfora Cerón, ¿se puede usar ese tratamiento en SX de Tourette? No entendí la pregunta. ¿En qué, perdón? ¿Se puede usar ese tratamiento en diagnóstico o SX? No dice DX. SX de Tourette. Gisela Tourette, sí, Gisela Sí. Tourette se puede utilizar. De hecho, es una indicación de tratamiento. Pero aquí hay que evaluar, sobre todo se hace la estimulación cerebral. Yo tengo un par de casos tratados, y el Gisela Tourette es una enfermedad que también tiene que ver con los trastornos de movimiento, pero también tiene mucho componente conductual, ¿sí? Entonces aquí hay que evaluar qué es lo que predomina en el paciente, si los tics o los movimientos o los trastornos conductuales, porque eso va a depender dónde coloquemos el electrodo. Pero sí se puede utilizar. Armando Barreda, le mandamos un saludo, por cierto, hasta Ciudad Obregón. Dice, estas opciones de tratamiento se pueden aplicar en las versiones de rigidez y la temblor en el Parkinson. Sí, claro, está indicado para todos los síntomas. Como les comenté, lo que nos cuesta más trabajo de a veces de modificar son los trastornos de la marcha. Por eso se han explorado otros núcleos para, en caso de que sea un trastorno de la marcha primaria, tratar de abordarlos con estos núcleos anatómicos o estas estructuras. Excelente. Luego dice Valoy Zavala, excelentes alternativas, bien para una mejor calidad de vida. José Arturo Muedano dice, excelente ponencia, doctor Soto. Me gustaría que hiciera usted algunos comentarios respecto a que los colegas de primer contacto puedan reconocer el padecimiento en pacientes que casi no tienen temblor y predomina la rigidez y bradicinesia. Sí, eso es algo muy importante, y gracias al doctor Muedano, que es un excelente neurocirujano que está en el estado de Hidalgo. El tema aquí es que muchas veces, como les comenté, en medicina pensamos que el Parkinson solamente se caracteriza por el temblor, pero los pacientes rígido-akinéticos efectivamente casi no tiemblan.
Entonces se les trata muchas veces con problemas de columna inclusive. Yo tengo pacientes que llegan antes de un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, ya han sido operados de columna porque muestran rigidez o muestran problemas para caminar. Y si por ahí yo hago un estudio de columna lumbar y encuentro un canal lumbar estrecho, pues justifico que esa es la causa del problema para caminar. Entonces aquí es lo importante del médico que refiera. Muchas veces los problemas de rigidez son tratados inclusive por ortopedistas o por médicos generales, manejados por el dolor que produce la rigidez. Entonces la semiología de la enfermedad de Parkinson es importante conocerla para los médicos, como dice el doctor Medrano, de primer contacto, los médicos generales, los médicos familiares, que son los que habitualmente nos van a referir los pacientes, ¿no? Dice, ¿el temblor esencial puede ser generado también por fármacos? Sí, hay un temblor que se genera sobre todo por el uso de algunos neurolépticos o medicamentos para trastornos psiquiátricos que se puede presentar, pero bueno, ese no es objeto de tratamiento quirúrgico. Ahí habría que ver la causa y reducir dosis de medicamento para la mejoría, en este caso, del temblor, ¿no? Elizabeth Varela, felicidades. ¿Hasta qué edad se puede realizar este procedimiento? Bueno, no hay una edad límite. Anteriormente se consideraba que los pacientes ya mayores de 75 años ya no eran buenos candidatos, sobre todo para las terapias de neuromodulación, pero eso no es muy cierto. Yo he llegado a operar pacientes de 84, 86 años con buenos resultados. Aquí hay que ver la expectativa de vida. Por ejemplo, si un paciente tiene más de 80 años y tiene comorbilidades asociadas, algún problema diabético, cardiológico, que ya eso ya limite la efectividad del procedimiento, bueno, pues hay que considerarlo, pero no hay una limitante. Para los procedimientos de neuromodulación, por los costos, sí se recomienda que sean pacientes en edades mucho más jóvenes, ¿no? Antes de los 75 años serían los mejores candidatos. Excelente. ¿Esta mejora es permanente o temporal? Ya lo había comentado, pero puede reiterarlo. No, es una mejoría temporal, porque al final de cuentas el curso de la enfermedad va a seguir. Va a evolucionar, usted lo dijo. Pero es una alternativa de tratamiento que aunado con la terapia farmacológica va a beneficiar mucho al paciente. A ver, la doctora Bailoy Zavala dice, a ver, doctor, déjenos sus datos. O sea, otros médicos queremos saber a dónde referir a esos pacientes y no sabemos. Entonces, ¿cómo pueden hacer para contactarlo? Sí, con mucho gusto. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, estoy en el Hospital HMG Coyacán, que está aquí en el sur, y en el Hospital San Angelín Universidad. Si gustan, les comparto mi correo electrónico, que es juliansot@gmail.com, que ahí es donde pueden enviar sus sugerencias y preguntas y cualquier consulta que quieran hacer. Y el teléfono es el 55 36 83 75 93, que es el directamente de mi consultorio. Y también le pediría, doctor, que al final no lo dejara en el chat para que pudiera tener, la gente le pueda tomar fotos. Sí, claro, con mucho gusto. Guillermo Rodríguez, ¿qué experiencias, saludos a todos, dice, ¿qué experiencia existe con otras técnicas en relación a las crisis convulsivas? Bueno, de hecho, eso trama otra plática, pero también esas técnicas quirúrgicas de neuromodulación y ablativas están justificadas para los pacientes con epilepsia. De hecho, los pacientes con epilepsia refractaria de difícil manejo pueden ser beneficiados con estas técnicas quirúrgicas también. Excelente. Alma Leticia Vázquez, a quien enviamos un saludo. Espero que todo bien para quienes viven en la Ciudad de México. Vaya susto el de ayer. Sí, dice, claro. para usted también, doctor. Sí, me diga que estoy aquí en el consultorio. Dice, excelente charla, doctor Soto. Aunque los costos que mencionó son elevados, la posibilidad de que muchos pacientes se beneficien con estas terapias nos da la certeza de que la ciencia cada día avanza. En su práctica y experiencia, ¿en qué edades más cortas se han realizado estos tratamientos? Bueno, para los pacientes con enfermedad de Parkinson, el paciente más joven que yo he operado tiene 19 años. Es un Parkinson juvenil. Pero también hay otras enfermedades de trastornos de movimiento que no ejemplifican esta plática, que son las distonías, que son enfermedades de pacientes niños o adolescentes, que también son muy discapacitantes y también son candidatos a esta alternativa de tratamiento quirúrgico. Ok, nos preguntan aquí hasta qué edad es posible hacer este tipo de terapia. Ya usted dijo que no había edad, ¿verdad? No hay una edad límite, depende de cada paciente y de sus características. ¿Cuál es el momento de considerar que responde bien a un tratamiento farmacológico y su intervención quirúrgica? Por ejemplo, en el caso del paciente con Parkinson son muy claras las guías.
Si el paciente ya tiene un tratamiento establecido, se considera que tenga más de 3 años de evolución de la enfermedad con un tratamiento sostenido y tenga una respuesta, en este caso la levodopa, que es la piedra angular del tratamiento, más del 50%, hasta un 30% se considera que el paciente puede ser un buen candidato a un tratamiento de este tipo. Guillermo Rodríguez, muchas preguntas, doctor. Guillermo Rodríguez, desde Cancún. Felicidades, excelente plática. Constanza, María Mora, que siempre me gusta saludarla, dice excelente plática. Gracias por el gran trabajo y la respuesta a los pacientes. Merugenia Barrera también, saludos, dice, no, no, pues dice demasiada ciencia y conocimiento, pero no al alcance de todos, ya que para algunos ni en toda su vida verán tanto dinero ni lo ganarán. Sí, de hecho es algo que hemos estado trabajando en un par de años con la industria, sobre todo con los proveedores, en la manera de cómo mejorar estos costos. Hemos tratado de que se reduzcan costos, sobre todo costos operativos, en la cuestión de los equipos, la renta de los equipos. Los hospitales siempre tienen esa disyuntiva de que, bueno, es un equipo caro, pues yo también voy a cobrar caro, ¿no? Entonces, hemos tratado de hacer ciertos convenios con hospitales para bajar costos, pero el tema es que el precio es un precio global, ¿sí? O sea, este precio que están dando de los equipos es el mismo que hay aquí, que hay en Estados Unidos, que hay en Europa, en Sudamérica. O sea, el equipo cuesta lo mismo, ¿no? Entonces, ese precio no lo podemos bajar, pero en el caso de la cirugía de lesión, es algo que se puede, digamos, modular un poco más a los costos del paciente, porque es un procedimiento que no requiere un implante. Pero bueno, eso se tiene que hablar con el paciente y hacer un saco a la medida para cada paciente, ¿no? Gladys Lara dice, excelente tema. Javier Gómez Núñez dice, gracias, saludos desde Matamoros. Doctor Javier Baloy Zavala, es correcto. Doctor, muchas gracias. Qué bárbaro, doctor. Pues qué plática nos regaló hoy, ¿eh? Muchísimas gracias por aportar. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, doctor, su mensaje final a la comunidad médica. Bueno, pues yo antes que nada agradecerles por el tiempo y el espacio y haberse tomado una hora de su tiempo para escuchar este tema. Lo que quiero dejar claro es que es una patología, es una enfermedad, una serie de enfermedades que pueden ser tratadas, que esto no es algo ficticio, que no es algo que existe solamente en los países avanzados o del primer mundo, existe en nuestro país, se puede hacer. Sí, si bien los costos siguen siendo un poco accesibles, cada vez se van reduciendo los costos, sobre todo operativos, y es algo que si ustedes de alguna forma tienen conocimiento de los pacientes, pues refiéranlos y refiéranlos lo más oportuno posible, porque puede irles mejor a los pacientes. La última, por aquí nos hizo falta una pregunta, es, ¿estos tratamientos permiten prolongar el uso de levodopa? Sí, claro. ¿En pacientes con Parkinson? Sí, de hecho es el objetivo. O sea, la levodopa, como les comento, es parte del angular del tratamiento, pero llega un momento que tenemos que llegar a dosis muy altas. Entonces, cuando lo alternamos con esta terapia, sobre todo la de neuromodulación, podemos llegar a reducir las dosis del medicamento y obviamente que el medicamento pueda estar con dosis más bajas durante más tiempo de la enfermedad, ¿no? Doctor, nos hace falta lo más importante. En el chat están esperando su teléfono, su correo para que nos lo escriba, en donde dice panelistas y participantes, para que todo el mundo pueda tener acceso a él. ¿Sí puede, sí nos ayuda? Sí, ya lo vi. Aquí, ok. Doctora Mirna Arauz, aquí en el chat del doctor Soto nos va a anotar su correo, su teléfono. Si requieren contactarlo, lo pueden hacer de manera directa. ¿Listo, doctor? Sí, claro, ahorita se los apunto. A ver. Ahí va escribiéndose. A ver si le da. A ver si está. Yo quiero recordarles a todos ustedes en lo que el doctor Soto anota sus datos, ya lo está anotando, que nos vemos aquí el próximo lunes en una teoría, en la misma dirección, exactamente como entraron, en una teoría del caso, un caso médico narrado de la mano del experto. También quiero recordarles que esta plática está grabada y pueden volver a verla cuantas veces quieran o referirla. Doctor Soto, se la vamos a enviar para que usted también pueda compartirla. Perfecto. En YouTube, entren a YouTube, teclean Medical Legal Center y en unos momentos ya más va a estar esta plática como todas las que hemos tenido hasta entonces. Está ya el correo del doctor Soto y falta su celular, el teléfono lo va a conectar. Yo quiero agradecer, ya están ahí.
está en el chat, pueden consultarlos, doctora Mirna y todos ustedes. Doctor Soto, gracias a todos ustedes. Gracias a Gracias. ustedes. Yo les recuerdo, les dejé también en el chat cómo registrarse en Instagram de Medical Legal Center y de La Voz del Residente. El lunes salen las bases para un extraordinario obsequio, es un sorteo padrísimo para todas las personas que estén, que nos sigan en la página de Medical y de La Voz del Residente. Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, doctor Soto. Gracias a ustedes. Buenas noches.